¿Cuál es su mayor grado de escolaridad? ¿Es profesional, técnica, tecnóloga, bachiller? Especialista. Ingeniera industrial, especialista en seguridad y salud en el trabajo. Señora María Claudia Genes Villadiego, ya nosotros nos vimos en otro proceso, ya usted sabe cómo se practica este testimonio. Entonces, usted fue llamada dentro de un proceso que inició el señor Luis Miguel Sánchez Pérez contra Martínez Caballero Saz y donde se vinculó a Lego Saz. Ya usted ha fungido como testigo en otro proceso que llevamos, entonces ya sabe que yo le indicaré sobre qué nos hablará. Usted hará un relato de lo que sabe y por qué lo sabe. Luego yo le haré preguntas y luego los apoderados de las partes. Todo lo que diga acá lo hará bajo juramento. Eso significa que tiene que decir la verdad y nada más que la verdad. Tengo que advertirle que en caso que se demuestre que usted faltó a la verdad, podrá tener consecuencias de tipo penal como el delito de falso testimonio que castiga el Código Penal colombiano con penas hasta de cárcel. Señora María Claudia Genes Villadiego, jura decir la verdad y nada más que la verdad en lo que va a decir. Sí, juro. Señora María Claudia Genes Villadiego, usted nos informará si conoce al señor Luis Miguel Sánchez Pérez. En caso que lo conozca, ¿por qué lo conoce? ¿Desde cuándo lo conoce? Especialmente nos interesa saber si el señor Luis Miguel Sánchez Pérez laboró para una empresa que se llama Martínez Caballero SAS. ¿Usted qué sabe al respecto? Sí, yo al señor Luis lo conozco porque trabajé con él en la misma obra de Unidad de Recreo Deportivo, aquí en Montería, del otro lado del río. Yo empecé a trabajar con la empresa Martínez Caballero como directora de talento humano en junio de 2022 y él ya trabajaba en la obra. ¿Usted recuerda en qué fecha conoció al señor Luis Miguel Sánchez Pérez? ¿Cuando ingresó a la obra? ¿Usted recuerda qué hacía el señor Luis Miguel Sánchez Pérez en esa obra que usted mencionó, Unidad Recreodeportiva de Occidente? Varios. Me repite la respuesta nuevamente, que se me quedó encendido el micrófono y no estoy seguro si se quedó su voz grabada en el audio. Así que me responde nuevamente, por favor. Él apoyaba como maestro de obra y como oficios varios, o sea, no solamente se limitaba a una actividad específica, él limpiaba, organizaba, ayudaba en el almacén, todo eso. ¿Y usted recuerda si al señor Luis Miguel Sánchez Pérez Martínez Caballero SAS le cancelaba salarios, primas de servicios en vigencia de la relación de trabajo? Sí, en algunas oportunidades sí le cancelaba, habían otras oportunidades en que no. ¿Le pagaron primas en vigencia del contrato de trabajo al señor Luis Miguel Sánchez Pérez? No recuerdo exactamente, puede que en alguna oportunidad sí le hayan pagado alguna, de pronto le pagaron la de junio y no la de diciembre, así. Y cuando hacían los pagos al señor Luis Miguel Sánchez Pérez por parte de Martínez Caballero, ¿por qué medio lo hacían? Por transferencia de banco. ¿Esos pagos quién los hacía, señora María Claudia? El área de pagos de Martínez Caballero, el señor se llama Oscar Gutiérrez. Él era el encargado de hacer las transferencias de banco. ¿Y usted por qué sabe que al señor Luis Miguel Sánchez Pérez le pagaron en unas oportunidades y en otras no? Porque era generalizado. O sea, cuando las quincenas se atrasaban para el señor Luis y para todos. ¿Usted sabe hasta qué fecha trabajó el señor Luis Miguel Sánchez Pérez con Martínez Caballero SAS? Hasta que se acabó la obra de allá del otro lado del río, de Occidente, de Unidad. ¿Y cuándo se acabó la obra?
En octubre, creo, septiembre, octubre de 2023, creo. ¿Usted tiene conocimiento, y si no lo tiene, aproximadamente cuántos pagos se le hizo al señor Luis Miguel, perdón, entre junio del año 2020 que usted lo conoció hasta octubre del año 2023? No, ¿cuántos pagos exactos? No, no tengo conocimiento. Pero me dijo que en algunas veces le pagaban, otras veces no. Entonces le pregunto, ¿era la mayoría de los meses que no le pagaban o eran la mayoría de los meses que sí le pagaban? Ya las veces se atrasaba la nómina. La mayoría de las veces no se pagaba. Pero le pregunto, una cosa es que se atrase el pago y otra cosa es que no lo paguen. No se pagaba. Se quedaba la deuda pendiente. Me dijo que ese no pago era generalizado para los trabajadores de Martínez Caballero, ¿sí? Pues los que estaban en la obra de unidad recreo deportiva, que pues estaba el ingeniero, el auxiliar de la obra, el del almacén, el señor Luis, que estaban todos ellos en la obra y pues a todos no se les pagaba. Entonces todos ellos venían donde mí a preguntarme que si cuánto iban a pagar, entonces yo les decía, esperemos a ver que haya recursos. Pero no se le pagaba al personal de obra o tampoco se le pagaba al personal administrativo. Personal de obra, que es el que yo tengo conocimiento, que era donde yo estaba acá en la obra. Ya las personas que estaban en la oficina en Cartagena, pues no sé si, no tengo conocimiento si les pagaban o no. Pregunto sobre las personas que materialmente ejecutaban la obra y no personas administrativas dentro de ese contrato, como usted que era jefe de personal, me dijo que era, sí, A mí también me dejaban de pagar, solo que después más adelante se ponían al día, pero pues también se dejaba de pagar en su momento. y usted tiene conocimiento si se pusieron al día con el señor Luis Miguel Sánchez Pérez. No tengo conocimiento. Por lo que él me cuenta, no. Esa labor de oficios varios, el señor Luis Miguel Sánchez Pérez lo ejecutaba todos los días, dentro de un horario, ¿cómo era esa labor? El trabajo allá era de lunes a sábado. Entonces, de lunes a viernes se trabajaba en la mañana de 7 de la mañana a 12 del mediodía, después de 1:30 hasta 5 de la tarde. Y los sábados se trabajaba de 7 de la mañana a 12 o 1 de la tarde. Ese era el horario que se manejaba en la obra. Y todos trabajábamos bajo ese mismo horario. ¿Usted tiene conocimiento en esa labor de oficios varios si dentro del personal de Martínez Caballero había una persona que le daba órdenes, le indicaba qué tenía que hacer el señor Luis Miguel Sánchez Pérez? Sí, claro. El director de la obra era el jefe inmediato del señor Luis, que para el caso era el ingeniero Eider Sánchez al inicio y ya después fue la arquitecta Liliana. Pero ellos que eran el director de obra y los residentes de obra eran los que le daban las órdenes directas a Luis y ellos eran trabajadores de Martínez Caballero. ¿La obra de la Unidad Recreodeportiva de Occidente fue ejecutada exclusivamente por Martínez Caballero Sáz o hubo subcontratistas en la ejecución de esa obra? Habían subcontratistas. O sea, el contratante con el municipio era Martínez Caballero y Martínez Caballero contrataba a otras personas u otras empresas para que ejecutaran actividades puntuales. Por ejemplo, en las canchas, el paisajismo, las cubiertas, la fachada, esas cosas las subcontrataban con empresas diferentes. ¿Usted tiene conocimiento si Lego SAS ejecutó alguna obra, alguna actividad, como usted le mencionó, dentro de la ejecución de la Unidad Recreodeportiva de Occidente? Sí, claro, Lego estaba con lo de las canchas. Ellos hacían actividades para las canchas, creo.
Señora María Claudia, le pregunto, si usted sabe cuánto ganaba el señor Luis Miguel Sánchez Pérez por esa labor de oficios varios en esa obra. Él ganaba el salario mínimo. ¿Usted tiene conocimiento si para febrero del año 2023 Martínez Caballero consignó cesantías, un fondo de cesantías al señor Luis Miguel Sánchez Pérez? No recuerdo. No recuerdo porque, como le digo, eso lo hacían era en Cartagena. El tema de transferencias y pagos y eso lo hacían era allá. Entonces no tengo muy claro si se las consignaron o no, la verdad. ¿Usted hasta qué momento trabajó con López Caballero Sas? Con Martínez Caballero. Ok, yo trabajé con ellos directamente hasta diciembre de 2022, pero durante todo el 2023 yo les estaba prestando el servicio para apoyarlos con el tema de personal allá en Unidad, pero pues no tenía contrato laboral con ellos. ¿Y hasta cuándo tuvo vínculo con Martínez Caballero? Hasta enero de 2024, enero, febrero de 2024. ¿Usted sabe si al finalizar el contrato del señor Luis Miguel Sánchez Pérez, Martínez Caballero Sas le quedó audando salarios y prestaciones sociales? Por lo que él me dice, sí. O sea, sí se le debía. Yo pasaba las nóminas para que pagaran o la liquidación para que le pagaran, pero pues él me decía que no le habían pagado. Porque como le digo, las transferencias las hacían era en Cartagena. No tengo más preguntas para usted. Le voy a conceder la palabra al doctor Gabriel Berrocal. Si desea hacerle preguntas a la testigo, lo puede hacer en este momento. Gracias, su señoría. Señora María Claudia, le pregunto, ¿tiene usted conocimiento para qué empresa laboraba el señor Luis Sánchez en la ejecución de la unidad recreodeportiva de Occidente? Para Martínez Caballero, ¿Por qué tiene usted conocimiento exacto de eso? que yo le hice el contrato. O sea, yo le hice el proceso de la contratación y el contratante era Martínez Caballero y yo le hice las afiliaciones con Martínez Caballero. Le pregunto, usted manifestó ahora en una respuesta de que cuando usted entró, el señor Luis Sánchez ya estaba ahí. Sí, pero no le habían hecho contrato. Esa era la pregunta, sí. Señora María Claudia, le pregunto, ¿tiene usted conocimiento si de parte de la empresa Lego SAS o el señor David Cardona Tamayo le daban órdenes al señor Luis Sánchez en el sentido de ejecutar labores a su favor en la unidad recreodeportiva de Occidente? No, el señor Luis Sánchez recibía órdenes directas, era del director de la obra o del residente de obra. Y el ingeniero David no era ninguna de las dos. ¿Tiene usted conocimiento de si el señor Luis Sánchez y demás trabajadores de Martínez Caballeros en ocasiones acudían al señor David Cardona a solicitarles préstamos por el atraso o cesación de pagos por parte de Martínez Caballero? Eso era como el rumor común de pasillo de la obra, de que ellos le prestaban plata al ingeniero David. O sea, era como los comentarios comunes que se escuchaban en la obra. Incluso hasta algunos de ellos, pues en alguna oportunidad me manifestaron que ellos iban a prestar plata porque tenían necesidad. Yo les decía que bueno, que, ajá, que si ellos consideraban que prestar plata era una solución, pues que lo hicieran, esperando que pues les pagaran Martínez Caballero. ¿Tiene usted conocimiento, señora María Claudia, si la empresa Martínez Caballero SAS se sometió durante el periodo de desarrollo de ese contrato a ley de insolvencia empresarial o reorganización? No, no tengo. Ellos, pues, yo me acuerdo que me llegó un correo notificando de que se iban a coger a esa ley. A mi correo me llegó un mensaje notificando, pero ya no era con unidad, ya no estaban en unidad. O sea, ya había pasado más tiempo. Pues, si no mal no recuerdo. Le pregunto, señora María Claudia, ¿tiene usted conocimiento si el señor David Cardona Tamayo
o la empresa Lego SAS eran los encargados de cancelar los salarios a favor del señor Luis Sánchez durante el periodo que él estuvo vinculado para desarrollar labores en la Unidad Recreodeportiva de Occidente? No, no, porque los pagos los hacían era desde Cartagena, desde Martínez Caballero, del área de contabilidad de Martínez Caballero, que era el señor Oscar. Pues en coordinación allá con el arquitecto Carlos y eso. Señora María Claudia, ¿tiene usted conocimiento de si el señor Luis Sánchez ha cancelado préstamos al señor David Cardona Tamayo? Sí. No sé, él me dice que le debe, pero que si le ha pagado no. Me dice que le debe, no sé si le pagó o no. Señora María Claudia, ¿tiene usted conocimiento si en la ejecución de la Unidad Recreodeportiva de Occidente la empresa Lego SAS asumió las obligaciones laborales respecto de los trabajadores de Martínez Caballero, incluido el señor Luis Sánchez Pérez? No las asumió. Pues Martínez Caballero era con quien se liquidaban nóminas, o sea, y los pagos, por decir, yo liquidaba nómina y liquidaba las personas cuando se retiraban y los mandaba era para Martínez Caballero, para las oficinas de Cartagena, no, para más nadie. Señora María Claudia, en la obra Unidad Recreodeportiva de Occidente, ¿usted alguna ocasión vio al ingeniero David Cardona Tamayo? Sí, claro. ¿Por qué lo vio ahí? ¿Qué hacía él en esa obra? Porque él tenía trabajadores haciendo actividades de las gramas de las canchas y esas cosas, y el cerramiento y esas, en el tema de las canchas. Pues yo no tengo mucho conocimiento técnico de las actividades puntuales que hacía en la obra. Yo sé que él hacía actividades en las canchas, que tenía unos trabajadores allá y él llegaba a supervisar a sus trabajadores en las canchas. ¿Esos trabajadores que usted menciona eran contratados por Martínez Caballero o por Lego SAS? Por Lego. Le pregunto, dentro de esos trabajadores que usted menciona contratados por Lego, ¿se encontró en alguna vez o durante toda la vigencia de la ejecución de ese contrato el señor Luis Sánchez Pérez? No, el señor Luis Sánchez tenía contrato, era con Martínez Caballero. Lego tenía sus trabajadores que hacían las actividades pues, para lo que los estaban contratando allá en el tema de las canchas. Le pregunto, señora María Claudia, usted mencionó al señor Eider Pérez, si no me equivoco, Eider Sánchez, y a la señora Liliana Tirado. Le pregunto, ¿esas personas eran subcontratistas de Martínez Caballero SAS o tenían vinculación laboral con Martínez Caballero? Ellos eran empleados, ellos tenían contrato laboral también con Martínez Caballero. No más preguntas, su señoría. Tiene la palabra el apoderado de Martínez Caballero SAS. María Claudia, ambienta el despacho y explique cuál era su rol como gerente de talento humano frente al manejo y a la relación con los subcontratistas para esta obra de Unidad Recreo Deportiva. Con los subcontratistas no, ninguno. ¿Usted no tenía ninguna relación? Con subcontratistas no. Yo me encargaba era del personal que se contrataba directamente con Martínez Caballero. Con los subcontratistas, el ingeniero Eider era como el encargado, que era director de la obra, él era encargado de negociar, de hacer los acuerdos, o sea, de las actividades técnicas que se ejecutaban, y él mismo se encargaba de organizar todo ese tema de contratación con la persona que manejaba como la parte administrativa técnica, algo así. ¿Cuántos trabajadores tenía Lego para la ejecución del contrato de las canchas que usted acaba de mencionar? No tengo conocimiento. No tengo conocimiento porque yo no tenía nada que ver con ese tipo de contratos de subcontratista. Como gerente de talento humano, ¿no te pasaban por lo menos las planillas de seguridad social para que pudieran entrar a obra todos los trabajadores de los subcontratistas? Para eso hay una persona de seguridad y salud en el trabajo en la obra, que son los que se encargan de verificar las planillas. Definitivamente tú no eres esa persona. No,
era el ingeniero José Pérez. El ingeniero José Pérez era la persona encargada en obra de validar que todos los subcontratistas e inclusive los empleados tuvieran sus afiliaciones y sus pagos de seguridad social, las planillas. Ok. Para aclarar, no me quedó claro el nombre. ¿Quién era el jefe de Luis Sánchez? El ingeniero Eider. Eider Sánchez al inicio de la obra. Después el ingeniero Eider se retiró y pasó a ser la arquitecta Liliana Tirado. Ok. ¿Quién le daba órdenes al señor Leider Sánchez y posteriormente a Liliana Tirado? ¿Quién eran los superiores de ellos? El arquitecto Carlos en Cartagena, con ellos era que manejaban el tema de la operación de la obra. Ok. ¿Podrías ambientar cómo se realizaban los pagos de aportes al sistema de seguridad social de todos los trabajadores, especialmente del señor Luis Sánchez? Sí, claro, yo liquidaba la planilla, yo tenía el usuario y clave de planilla y cuando se iba a pagar, le pasaba los datos al señor Oscar y ellos pagaban las planillas. Yo le pasaba los datos de usuario y clave para que ellos pagaran la planilla de aportes en línea, que era el operador que se utilizaba. Responda si la señora Katiana Cardona de Lego tenía acceso a los usuarios de aportes en línea para realizar los aportes al sistema de seguridad social. No que yo tenga conocimiento, Katiana Cardona. no que yo tenga conocimiento. Indique si lo sabe, si la fuente de pago de los aportes al sistema de seguridad social y salud en el trabajo, aparte de provenir de Martínez Caballero, también provenían de los consorcios que participaba Lego con Martínez y eventualmente con Lego. Responda. No, no tengo conocimiento. O sea, mi rol no llegaba hasta el tema de transferencias electrónicas. Yo me liquidaba, me encargaba de liquidar, yo hacía el tema en la plataforma de aportes en línea, liquidar, meter novedades de incapacidades y ese tipo de cosas. Y en Cartagena se encargaban de hacer los pagos. Cuando iban a pagar, lo normal o lo habitual era que el señor Oscar Gutiérrez me llamara y me dijera, mire, señora María Claudia, vamos a pagar las planillas. Yo le pasaba usuario y clave. Usted acaba de decir que su rol no llegaba hasta allá, pero ha dicho con suma certeza que los pagos se hacían desde Cartagena. Entonces, tienes conocimiento si se hacían desde Cartagena o de cualquier otra ciudad? ¿O tu rol no llegaba hasta allá para decir con certeza que se hacían desde Cartagena? Doctor, está preguntando sobre los pagos de salarios o pagos de seguridad social solamente. Pagos de seguridad social, ok. No, pues, cuando se iba a pagar, Oscar me pedía usuario y clave. ¿De dónde salía el recurso? No sé, pero Oscar se sitúa en la ciudad de Cartagena. Entonces, por eso yo digo que desde la ciudad de Cartagena hacían el pago, porque a quien yo le pasaba el usuario y clave para que pagara era Oscar. ¿De dónde era el origen del recurso? No tengo conocimiento. Para realizar las transferencias en favor de los trabajadores, puntualmente, señor Luis Sánchez, ¿usted coordinaba con el señor David Cardona los valores exactos para determinar las sumas que se le tenían que transferir a los trabajadores? No, no, porque el señor David Cardona, ¿para qué necesitaba eso? No. Ok. Usted, dentro de su rol, periódicamente o en cada quincena o en cada mensualidad, ¿de dónde determinaba las sumas que se tenían que pagar por concepto de salario? Para eso utilizábamos un programa contable al cual yo tenía acceso, Word Office, donde pues se tenía registrado a cada trabajador y según las novedades que hubiese en la quincena, se liquidaba la nómina. La liquidaba yo, ya fuera que de pronto se pagara una hora extra o alguna bonificación o algún rodamiento o si hubo una incapacidad. Ese tipo de cosas eran las novedades más frecuentes. Entonces yo la registraba en el programa y la liquidaba, generaba un PDF y se lo mandaba al señor Oscar vía correo electrónico. De acuerdo con la operación administrativa en este contrato, ¿cuáles eran las fechas en las que se tenían que realizar los pagos de cada quincena? ¿Dentro de los primeros 5 días? En la fecha de corte era el 15 y el 30 de cada mes. Se suponía que antes de los 5 días siguientes se tenía que pagar, ya fuera el 20 o el 5.
Esas eran las fechas de corte que se manejaban. Ok. Un segundo acá. ¿Podrías indicar si dentro de tu rol como gerente de talento humano se encontraba la administración y tenencia y custodia de toda la información laboral de los trabajadores, en este caso el señor Luis Sánchez, que estuvo vinculado al contrato de la Unidad Recreo Deportiva? Sí, sí, señor. Responda, perdón, ¿vas a decir algo? Ok. Indique si al momento de tu desvinculación, usted le entregó esa información contable y documental a la empresa Martínez Caballero. Correcto. Cuando yo me retiré de la empresa, ellos designaron a una persona que estaba en la ciudad de Bogotá, se llamaba Mari, pero no me acuerdo el apellido. Y por indicación del arquitecto Carlos, yo me reuní con ella y había otra persona que no recuerdo ahora, creo que era una hermana del arquitecto Carlos presente en la reunión, donde yo le hice entrega a ella del cargo de explicarle de dónde se guardaba toda la información, porque la información la mayoría se guardaba digital. O sea, en físico como tal, en una obra no teníamos archivo. Entonces, más bien la información era en el computador. Y por indicación del arquitecto Carlos, yo le hice entrega a la señora Mari de la información en reunión virtual y posteriormente le mandé a ella el computador para su casa en Bogotá por correspondencia. ¿No es cierto que usted se negó a entregar esa documentación por orden directa del señor David Cardona? No, Bien, o sea, el ingeniero David Cardona no me daba órdenes a mí. perfecto. Señora María Claudia, usted informó que cuando se vinculó a la empresa, ya el señor Luis Sánchez estaba dentro de la empresa, pero que no tenía contrato. ¿Podrías ambientar y aclarar de qué forma, en qué tiempo, modo y lugar se llevó a cabo la celebración del contrato, la firma del documento? Cuando yo entré, de hecho, una de las razones principales por las que a mí me contrataron era porque ya tenían un poco de trabajadores y no habían formalizado las vinculaciones. Entonces, cuando yo entré, la primera actividad que empecé a hacer fue a formalizar la contratación de todos los trabajadores. Entonces, yo me encargaba de hacer el contrato y imprimir y ponerlos a firmar a ellos, después escanear y hacer un paquete virtual del ingreso con sus afiliaciones, el examen de ingreso, sí, afiliación de ARL, EPS, caja de compensación y el contrato firmado y la hoja de vida escaneada. Entonces ese paquete de ingresos yo lo almacenaba en el computador, propiedad de Martínez Caballero, y se lo pasaba también al área de seguridad y salud en el trabajo, que era el señor José Pérez, que ellos eran los que se encargaban de hacer el control de ingreso a la obra. ¿Quién estaba presente cuando el señor Luis Sánchez firmó contrato laboral? No, no recuerdo. No recuerdo específicamente el momento donde él firmó el contrato, no, pero pudiese, como eso era un salón común donde estaban los ingenieros y estaba mi persona, de pronto podía estar alguno de los ingenieros ahí, o sea, director de obra, pero o la jefe de compra pudiese haber estado ahí, porque era un salón común, no era que yo tuviese una oficina específica para mí, donde yo sentara a la persona, venga, siéntese a firmar, no, era un salón común donde estaban los puestos de personal administrativo, por decirlo de alguna cosa, pero pues eran los ingenieros, mi persona y una persona de compras. Usted cuando imprimió los contratos ya venían con la firma digital del señor Carlos Martínez. Sí, sí, señor. Es decir, el señor Carlos Martínez no firmó ese contrato. Él sí lo firmó porque cuando a mí me entregaron el computador, o sea, cuando yo entré al trabajar, que ellos me hicieron la asignación del equipo, me hicieron asignación, a mí me entregó el puesto una señora que se llama Zoraida. Entonces ella me entregó un computador, me decía, aquí está la firma del arquitecto Carlos, del ingeniero Carlos Noriega, para certificados, para contratos, para todo eso se utilizaba la firma que ellos me autorizaron para poner en los contratos. Ahora, todas las contrataciones se hacían en conjunto, o sea, no era que yo dijera, hoy voy a contratar
al señor Luis, no. Era que él de la parte técnica de la obra hacían el requerimiento, se necesita tal persona y pues se socializaba con el arquitecto Carlos y él decía sí darle o no, todavía no. Pero para el caso específico del señor Luis, ya él estaba ya él estaba trabajando, o sea, decir que no firmó el contrato, entonces, ¿qué lo tenía haciendo allá? Es decir, el ingeniero Carlos Noriega no firmó delante de usted ese contrato laboral. No, pero ya me había dado la autorización del uso de la firma. ¿Tú disponías de la firma como una imagen? Sí, con un archivo de imagen que estaba en el computador propiedad de Martínez Caballero. ¿Y esa misma imagen lo replicabas con todos los contratos y certificados que tú emitías? ¿O qué? Sí, así se manejaba. Con esa misma imagen, con esa autorización que ellos me dieron para utilizarla en los contratos, en los certificados que se emitían, en las cartas que se mandaban, la correspondencia, pero incluso hasta ellos mismos les daba certificado. Y nos interesa el caso del señor Luis Miguel Sánchez. Ella respondió que efectivamente le hizo el contrato con una firma escaneada del señor Carlos Martínez Caballero. Entonces, de ahí para allá, pues no interesa el proceso. Quisiera preguntar sobre un aspecto que a mi juicio no quedó claro. Y es sobre las sumas de dinero o los periodos que presuntamente le quedó adeudando Martínez Caballero. Tú dijiste o corrobora si Martínez Caballero eventualmente sí hizo pagos de salarios. Sí, eventualmente sí les hacía pago ellos mismos, sí. Y te pregunto, eventualmente se realizaba esos pagos entre otros pagos periódicamente que haya realizado ya sea Lego o los consorcios. Por ejemplo, para aclarar la pregunta, eventualmente, y voy a hablar con un ejemplo que está dentro del expediente, hay un pago del consorcio ahí de Piedecuesta que el demandante alega como préstamo de la primera y segunda quincena de abril y de 2022. Y nuevamente hay un pago de préstamo por parte del Lego de la segunda quincena. Es decir, es dentro de esos periodos de abril de 2022 a junio de 2022, Martínez Caballero pagó las nóminas. No tengo conocimiento porque yo empecé a trabajar el 1 de junio de 2022. O sea, en abril no sé si Martínez le pagó o en mayo, no sé. Perfecto. Hablamos con otras fechas. Hay igual, el mismo ejemplo, hay un pago de segunda quincena de septiembre de 2022 a título de préstamo por 600,000 pesos y no se vuelve a ver sino otro préstamo en la segunda quincena de 2023. Es decir, Martínez Caballero pagó los salarios entre una fecha y otra. Debió pagar porque tengo entendido que el señor Luis prestaba era cuando acá no se pagaba. Entonces, si él no prestó, me imagino que porque acá sí se pagaba. O sea, no era como que Martínez Caballero nunca pagara. Ellos sí pagaron algunos periodos. Es más, que yo le pueda decir, mire, el pago que se hizo en tal fecha corresponde a tal periodo. No, porque como le digo, yo quincenalmente yo liquidaba mis nóminas, o sea, se pagara o no se pagara. Yo la liquidaba y la mandaba. Entonces, llegaban oportunidades en que pudiesen haber 3 nóminas enviadas y iban a pagar y no sé con cuál iban a cruzar. Me imagino que con la más antigua, pero pues eso era manejo del área contable. Es decir, usted como gerente de talento humano tenía conocimiento absoluto de que el señor Luis Sánchez recibía de terceros diferentes a Martínez Caballero lo correspondiente a sus salarios en esos periodos. Absoluto no, o sea, yo sé por lo que él me decía, que él iba a prestar plata. Y como le digo, era un run común en la obra de que ellos prestaran plata, pero de que fuera absoluto, no tengo Perfecto. ¿Tu cargo cuál era? Directora de talento humano, ¿verdad? talento humano. Tú representabas a la empresa desde el punto de vista de talento humano con los trabajadores.
tú tenías conocimiento con el run de esos préstamos, ¿es correcto? Sí, Es decir, Martínez Caballero tenía conocimiento de que los trabajadores recibían de terceros esos dineros, ¿es correcto? pues que prestaban plata, que correspondiera a pago de nóminas, no. Yo tenía conocimiento de que ellos prestaban plata, pero porque ellos mismos venían y me decían, señora María Claudia, ¿qué sabe usted de pago? No, hay que esperar, no, o sea, vamos a esperar, ya yo pasé la información, vamos a esperar que a ver qué se soluciona. No, señora María Claudia, yo no puedo esperar, mire, yo no tengo para comer esta tarde, yo voy a conseguirme plata. Yo dije, bueno, ajá, si usted considera que eso es conveniente, haga eso. Pues era mi respuesta común porque pues no sabía qué más decirle. Como gerente de talento humano, ¿cuáles eran los tiempos y los días que Martínez Caballero se tomaba para pagar las nóminas a los trabajadores? Es que eso era muy cambiante. A veces se pagaba la quincena, se liquidaba y se pagaba ahí mismo, o a veces pasaba, reunían 3 quincenas, 2 quincenas sin pagar. O sea, eso era cambiante, no, dependía cuando ellos tuvieran plata. Últimas 3 preguntas. ¿Usted conoce si Carlos Martínez o Martínez Caballero con Lego tenían negocios en curso, consorcios, subcontratos, acuerdos privados? ¿Usted tiene conocimiento de eso? No, yo sé que la empresa Lego era subcontratista allá en Unidad para hacer actividades de remodelación de las canchas o de elaboración de las canchas, pero de ahí en fuera no tengo más conocimiento. Ok. No tengo más preguntas, señor juez. Tiene la palabra el doctor Andrés Jiménez Posada. Si desea hacerle pregunta al testigo, lo puede hacer en este momento. María, para ser breve, como jefe de recursos humanos o talento humano de la empresa Martínez Caballero, ¿se te informó sobre un acuerdo o mandato legal que obligara al señor David Cardona o a la empresa Lego SAS de pagar obligaciones laborales del señor Luis? No, o sea, el contrato laboral del señor Luis era con Martínez Caballero. Él no tenía nada que ver con Lego. No más preguntas, muchas gracias. No tengo más preguntas para usted, señora Liliana. ¿Ya entregaste la cédula? Finalizamos su testimonio. Con esto finalizamos las pruebas que se requerían práctica en este proceso. Sería el caso escuchar en alegato y dictar sentencia, pero superamos con amplio margen el horario laboral que termina a las 5 de la tarde aquí en Montería, así que nos corresponde escuchar el alegato y dictar sentencia en otra fecha. Ya consultando la agenda del despacho, pues ya en diciembre ya no hay espacio, enero también toma parte las 2 semanas de la vacancia, tampoco hay espacio, así que tenemos un espacio el día 13 de febrero del año 2026 a las 2 de la tarde, fecha en la cual se escucharán alegatos y se dictará sentencia en este proceso. Repito, 13 de febrero del año 2026, 2 de la tarde. Doctor. Sí, señor. 2 p.m., audiencia virtual, 2 p.m. de la tarde. No tengo referencia si cae viernes. No. Se da por finalizada entonces la diligencia, siendo las 5:57 de la tarde. Que tengan una excelente noche, que les vaya muy bien. Hasta pronto.